A veces, la vida teje historias que parecen demasiado surrealistas para ser verdad. Tan solo días antes de su fallecimiento, Daniel Bisogno y Paquita, la del barrio, compartieron un último momento, uno lleno de risas, calidez y, en retrospectiva, una despedida casi profética. ¿Fue una simple coincidencia o el destino nos dio un atisbo de lo que estaba por venir? Hoy recordamos su último encuentro, un instante que ahora cobra un significado más profundo. Si disfrutas historias como esta, dale like y suscríbete para más contenido. Daniel Bisogno, el mordaz y siempre controvertido conductor de televisión, fue una figura constante en el mundo del espectáculo mexicano. Lo amabas o lo odiabas, pero algo era seguro. Siempre tenía algo que decir y nunca se quedaba callado. Y luego estaba Paquita, la del barrio, la indomable fuerza de la música ranchera, cuya voz transmitía el dolor, el desafío y el espíritu de innumerables mujeres. Sus canciones, cargadas de furia y desamor, se convirtieron en himnos para generaciones. Los homenajes no tardaron en llegar. Amigos, colegas y fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su dolor, compartiendo recuerdos, fotos y emotivas palabras de despedida. La pérdida de estos dos íconos parecía irreal, un recordatorio de la fugacidad de la vida, de la fama, de todo lo que consideramos valioso. Pero justo cuando la gente enjugaba sus lágrimas y rememoraba los legados de estas estrellas, un descubrimiento peculiar comenzó a circular en Internet, transformando la tristeza en intriga. Todo empezó cuando los usuarios de redes sociales notaron algo extraño. Entre la avalancha de mensajes de despedida, un nombre apareció de manera inesperada. Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc. Cuevas no es ajena a la controversia, pero esta vez se encontraba en el centro de una tormenta viral por una razón que nadie habría imaginado. Las personas comenzaron a notar que tenía fotos con Daniel Bisogno y Paquita, la del barrio. Eso, por sí solo, no habría significado mucho. Al fin y al cabo, los políticos y figuras públicas suelen aparecer junto a celebridades. Pero entonces, alguien miró más de cerca, y fue ahí cuando las cosas se tornaron inquietantes. Al profundizar en la búsqueda, los usuarios encontraron más, mucho más. Sandra Cuevas también había sido fotografiada con otras figuras notables que habían fallecido. Ahí estaba con la cantante Dulce, quien nos dejó en Navidad de 2024. Ahí estaba con la legendaria diva del cine mexicano, Silvia Pinal, una mujer cuya elegancia y fortaleza definieron una era. Y ahí estaba nuevamente con el gran Ignacio López Tarso, un actor cuya sola voz podía transportarte a otro tiempo. Las coincidencias comenzaron a acumularse, demasiadas para ser cómodas. Y, como solo el Internet sabe hacer, la teoría se desató. Memes inundaron las redes sociales. La gente comenzó a llamar a Cuevas la parca del entretenimiento mexicano. Compilaron colecciones enteras de fotos, señalando que cualquiera que posara con ella parecía encontrar un destino prematuro. Las bromas escalaron rápidamente. Algunos incluso comenzaron a predecir el futuro. Una imagen en particular provocó escalofríos colectivos en la red. Sandra Cuevas posando con el Papa Francisco. Dado que la salud del pontífice había sido motivo de preocupación en los últimos meses, Internet, entre risas nerviosas, se preguntó, ¿sería él el próximo? En momentos como estos, hay distintas maneras de reaccionar. Algunos se habrían ofendido, otros habrían preferido ignorarlo. Pero Sandra Cuevas eligió reírse. Abrazó lo absurdo de la situación, inclinándose hacia la broma en lugar de huir de ella. Y quizás, de alguna manera, esa es la mejor respuesta ante los extraños giros de la vida. Ahora, mis queridos amigos, tomemos un momento para recordar a una verdadera leyenda de la música mexicana. Una mujer cuya voz era tan poderosa como sus palabras. Paquita, la del barrio. Si, como yo, creciste escuchando sus encendidas rancheras, sabes que no era solo una cantante,
era una fuerza de la naturaleza. Sus canciones, impregnadas de dolor, desafío y esa aguda ironía característica, dieron voz a generaciones de mujeres que habían sido lastimadas. El 17 de febrero, el mundo de la música se sumió en el silencio con la partida de Francisca Viveros Barradas, nuestra querida Paquita la del barrio, a los 77 años. Dio su último respiro en su estado natal de Veracruz, dejando un legado que resonará a través del tiempo. La noticia de su fallecimiento generó olas de tristeza en México y más allá, tocando el corazón de aquellos que alguna vez encontraron consuelo, o quizás un poco de venganza, en su música. Su velorio se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz, pero, de acuerdo con los deseos de su familia, fue una ceremonia privada, sin cámaras, sin reporteros, solo una despedida íntima con sus seres más cercanos. Fue un adiós silencioso para una mujer cuya voz había llenado estadios enteros, cuyas letras habían herido más que cualquier filo. Pero Paquita, siempre la reina, no dejaría este mundo sin un último gran homenaje. Su familia organizó un tributo póstumo el viernes 21 de febrero en la Ciudad de México, una oportunidad para que sus fanáticos, esos que la amaron desde la distancia, le dieran el último adiós. Y vaya, que fue un homenaje inolvidable. La procesión fúnebre comenzó en Plaza Garibaldi, el emblemático corazón de la música mariachi, donde tantas leyendas de México han sido celebradas. Allí, bajo el cálido resplandor de las luces citadinas, los mariachis tocaron Amor Eterno en su honor, una canción que nunca deja de arrancar lágrimas. Fue un instante de emoción pura y sin filtros. La gente cantó, lloró, se abrazó mientras despedía a una mujer que entregó tanto de sí misma a su público. Sus cenizas, resguardadas en una impactante urna con forma de mariposa azul, emprendieron su último viaje por la ciudad que tantas veces la vio brillar. Desde Paseo de la Reforma hasta Plaza Garibaldi y el bullicioso mercado de Martínez de la Torre, cada parada fue un recordatorio del vínculo inquebrantable que tenía con el pueblo mexicano. Ella les pertenecía, y ellos a ella. El recorrido concluyó en Casa Paquita, un lugar que se había convertido en sinónimo de su legado. Allí, entre una inmensa muestra de amor, un sacerdote ofreció palabras de consuelo, honrando a la mujer que nunca tuvo miedo de alzar la voz, de mantenerse firme en un mundo que tantas veces intentó silenciarla. Casa Paquita estaba colmada de flores, tributos enviados por admiradores y amigos famosos por igual. Entre ellos, coronas enviadas por Verónica Castro y la familia de Pepe Aguilar, un pequeño testimonio del respeto y la admiración que inspiró. En la emotiva misa celebrada en honor a Paquita la del barrio, hubo un momento que dejó a muchos en profunda reflexión. Entre los homenajes, flores y oraciones, se colocaron dos fotografías muy especiales cerca de su urna. En una, Paquita aparecía junto a Daniel Bisogno, y en la otra, posaba con la legendaria Tongolele. Un detalle sencillo, pero cargado de un significado profundo, pues ambas figuras, al igual que Paquita, habían fallecido en la misma semana. Yolanda Montes, mejor conocida en el mundo como Tongolele, aquella hipnotizante reina de la danza exótica, nos dejó el 16 de febrero. Y apenas unos días después, el 20 de febrero, perdimos a Daniel Bisogno, el carismático y a menudo polémico conductor que fue una presencia constante en el entretenimiento mexicano durante décadas. Como si el destino los hubiera reunido por última vez, inmortalizados en esas fotografías, recordándonos cuán efímera puede ser la vida, incluso para las estrellas más brillantes. Daniel Bisogno, a quien sus colegas llamaban con cariño el muñeco, tenía solo 51 años cuando se despidió para siempre. Su fallecimiento fue anunciado por nada menos que Patti Chapoy, la mujer que había sido tanto su mentora como su compañera de trabajo en Ventaneando. Con el corazón apesadumbrado, compartió la noticia en redes sociales.
Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisoño ha fallecido. Y así, el mundo del espectáculo volvió a vestirse de luto. Las complicaciones de salud de Bisoño no eran un secreto. Había enfrentado varias enfermedades a lo largo de los años, nada demasiado alarmante al principio. Gripes, infecciones estomacales. Pero en los últimos meses, su situación había empeorado drásticamente. Su cuerpo comenzó a fallarle de formas que nadie pudo prever. En sus últimos días, luchaba contra una grave infección bacteriana en los conductos biliares. Sus órganos, abrumados por el desgaste, empezaron a colapsar. Necesitaba tanto un trasplante de hígado como de riñón, pero el tiempo no estaba de su lado. Fue a mediados de 2023 cuando su salud dio un giro dramático. Lo llevaron de urgencia a un hospital en la Ciudad de México debido a una grave afección hepática que lo dejó al borde de la muerte. Su ausencia en Ventaneando se sintió de inmediato. Lo amaran o lo odiaran. Bisoño era una pieza fundamental del entretenimiento mexicano. Y cuando finalmente regresó al programa, sentándose para una emotiva entrevista con Patti Chapoy, no se guardó detalles sobre su calvario. Al principio pensaron que eran amibas, explicó, con su característica valentía matizada por el peso de todo lo que había atravesado. Y sí, pero el tratamiento fue fuerte. Tuve que hacerme más estudios hasta que el doctor me dijo que tenía que revisarme todo. Los resultados fueron alarmantes. Su cuerpo estaba librando múltiples batallas, varices esofágicas, una fisura rectal y, para empeorar la situación, un episodio de COVID-19. Pero la verdadera crisis llegó cuando esas frágiles varices se rompieron, obligándolo a una cirugía de emergencia. Por un tiempo, no se sabía si saldría vivo del quirófano, pero Daniel Bisoño no era alguien que se rindiera fácilmente. Tras meses de recuperación, poco a poco recuperó su lugar en la televisión, volviendo a Ventaneando e incluso retomando su papel en la obra de teatro Lagunilla, Mi Barrio. Por un momento, pareció que las cosas estaban mejorando, pero el destino tenía otros planes. Para febrero de 2024 estaba nuevamente en el hospital, esta vez por una grave infección pulmonar. Su cuerpo, ya debilitado por todo lo que había soportado, luchaba por recuperarse. Pasó semanas en tratamiento, con una energía cada vez más apagada. Y entonces llegó la noticia más difícil de todas. Cuando volvió a Ventaneando a mediados de 2024, hizo una revelación que nadie esperaba. Necesitaba un trasplante de hígado. El tiempo corría en su contra, y su única esperanza era encontrar un donante compatible. Milagrosamente, esa llamada llegó antes de lo previsto. En septiembre de 2024, Daniel se sometió al trasplante, un procedimiento que ofrecía una luz de esperanza, una segunda oportunidad de vida. Por un tiempo, pareció que había ganado la batalla. Se aferró a la vida con determinación, ansioso por retomar la rutina que tanto amaba. Pero a veces, ni los guerreros más fuertes pueden escapar del destino. Y para Daniel Bisoño, el telón final estaba a punto de caer. Y tan solo unos días antes de su partida, hubo un instante que quedará para siempre en la memoria, una última chispa de alegría, de calidez, de vida misma. El 18 de febrero, Ventaneando transmitió un segmento que, visto en retrospectiva, parece casi como el destino tejiendo sus hilos finales. Fue una entrevista animada y entrañable entre Daniel Bisoño, el querido muñeco, y la inolvidable Paquita, la del barrio. A simple vista, parecía solo otro intercambio divertido entre dos figuras queridas del entretenimiento mexicano. Y así fueron Daniel Bisoño y Paquita, la del barrio. Dos personalidades más grandes que la vida misma, conocidos por su aguda lengua y su capacidad de encontrar humor hasta en los momentos más inesperados. En lo que se convertiría en una de sus últimas entrevistas juntos, Paquita visitó el set de Ventaneando, sentándose cómodamente entre amigos, riendo, bromeando, como lo había hecho por tantos años. Aquel segmento, pensado originalmente como un momento ligero,
ahora se siente como un tributo final, un recordatorio de la alegría que ambos regalaron a tantos. Durante su charla, la conversación giró en torno a la salud de Paquita y con la sinceridad que siempre la caracterizó, compartió. Hace poco tuve un problema en la cadera. Me dolía mucho, pero ya se me ha quitado. Y por supuesto, Daniel Bisogno, siempre el bromista, no dejó pasar la oportunidad de hacer un comentario ingenioso. Con una sonrisa pícara, soltó. Lo que necesitas entonces es una acomodadita. La risa estalló en el estudio. Paquita, sin perder el ritmo, le respondió con una sonrisa traviesa. Eso es lo que tú quieres, pero no. Las bromas continuaron mientras los demás conductores la animaban. Ándale, Paquita, mira que ahora está soltero. Entre risas, ella siguió el juego, negando con la cabeza. Este dice que ya me trae loca. Y entonces llegó el momento que realmente capturó la esencia de su amistad. Bisogno, con esa mirada de picardía tan suya, se inclinó hacia ella y preguntó, ¿entonces ya no te duele la cadera? No, ya no, respondió ella. Y con un impecable sentido del humor, respondió de inmediato, va a doler otra vez. Ah, mis amigos, qué momento tan inolvidable fue ese. Un instante de pura alegría, de amistad, de dos personas que sabían vivir el presente, que podían reírse de todo lo que la vida les había puesto en el camino. Ver ese clip ahora, sabiendo que ambos se han ido, hace imposible no sentir una punzada de nostalgia. Nos hicieron reír, nos entretuvieron y de alguna manera se convirtieron en parte de nuestras vidas. En esa entrevista tan especial, ambos aparecían de buen humor, bromeando el uno con el otro, sonriendo, como si el tiempo y la enfermedad fueran preocupaciones lejanas, simples sombras en el fondo. Solo eran dos amigos compartiendo un momento, sin imaginar que pronto ambos partirían. Pero, queridos amigos, a veces el universo nos regala estas pequeñas misericordias, oportunidades de ver a quienes admiramos como alguna vez fueron, llenos de vida y de risas. Patti Chapoy, siempre la narradora, reflexionó después sobre lo especial que había sido el vínculo entre Bisogno y Paquita. Habló de cómo Paquita, una mujer conocida por su lengua afilada y su actitud sin rodeos, no era fácilmente impresionable. Había construido una carrera con su fuerte personalidad, con su postura sin disculpas, con letras que hablaban directamente al alma de los traicionados y los corazones rotos. Era una fuerza imparable, una mujer que imponía respeto. Y sin embargo, Daniel tenía una manera de llegar a ella. De alguna forma, con su agudo ingenio y su encanto natural, siempre lograba hacerla reír. Era un espectáculo poco común. Paquita, la mujer que había interpretado Rata de dos patas con furia justiciera, riendo de verdad, porque Daniel Bisogno había dicho algo que solo él podía decir, de la manera en que solo él podía hacerlo. Quizá era esa irreverencia compartida, esa habilidad de encontrar humor incluso en lo absurdo de la vida, lo que los unía. Pero no olvidemos que, detrás de la voz poderosa de Paquita y sus himnos desafiantes, había una mujer que, en sus últimos años, libró muchas batallas más allá del escenario. Su salud se deterioró, y con ello no solo vinieron limitaciones físicas, sino también luchas emocionales. Enfrentó problemas de movilidad que la hicieron cada vez más dependiente de los demás. El peso del tiempo cayó sobre ella, trayendo consigo noches largas y solitarias, episodios de tristeza y una sensación de vulnerabilidad que tarde o temprano hasta los más fuertes deben afrontar. Por eso, solo unos días antes de su fallecimiento, cuando Daniel Bisogno llegó con un ramo de rosas y un puñado de globos por el día de San Valentín, no fue un simple gesto. Fue un rayo de luz en lo que seguramente había sido un periodo difícil para ella. Fue un recordatorio de que era amada, de que era valorada, de que incluso en esos momentos de fragilidad había quienes seguían viéndola como la leyenda que era. Pedro Sola, siempre con esa mezcla de picardía y ternura, no pudo evitar comentar el momento.
Con una cálida sonrisa dijo: «Con Daniel, cualquiera se suelta. Mira qué bien se veían Paquita y Daniel, caray». Y qué razón tenía. En ese momento, ambos lucían bien. Se veían felices. Nadie imaginaba cuán agridulce se volvería pronto ese recuerdo. Y luego llegó el instante que conmovió a todos los espectadores. Mientras la transmisión de Ventaneando llegaba a su fin, la cámara enfocó a Patti Chapoy. Al principio, mantuvo su acostumbrada compostura, la periodista experimentada que durante décadas había dado noticias, tanto alegres como desgarradoras, al público. Pero por un breve segundo ocurrió algo diferente. Un destello de emoción cruzó su rostro, sutil pero inconfundible. Una mirada de tristeza, algo no dicho, algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. Los televidentes lo notaron, Internet lo notó, y comenzaron las especulaciones. ¿Estaba la condición de Daniel Bisoño mucho peor de lo que se había admitido públicamente? ¿Sabía Patti, en ese momento, algo que el resto del mundo aún desconocía? La expresión en su rostro encendió alarmas, una confirmación silenciosa de lo que muchos temían. Y ahora, mirando atrás, todo se ve con más claridad. La entrevista, las risas, las flores, las miradas de despedida, cada uno, una pieza de un rompecabezas de una historia que ninguno de ellos sabía que estaba llegando a su último capítulo. Primero, la legendaria Paquita, la del barrio, una mujer cuya voz se convirtió en el himno de los traicionados y los resilientes. Luego, Yolanda Montes, nuestra querida Tongolele, la bailarina que fascinó a generaciones con sus movimientos hipnóticos y su presencia incomparable. Y cuando aún los estábamos llorando, otro nombre se sumó a esta triste lista: Daniel Bisoño, el irreverente, el ingenioso, el conductor cuyo carisma y humor lo hicieron inolvidable. Con su partida, las redes sociales se inundaron de homenajes, recuerdos y un duelo colectivo que trascendió generaciones. Resurgieron clips de antiguas entrevistas, mostrando a Paquita y Daniel en su mejor momento, bromeando, riendo, jugando con una química natural que solo los verdaderos artistas poseen. Los fanáticos compartieron sus momentos favoritos, sus palabras teñidas de incredulidad. ¿Cómo era posible que ambos ya no estuvieran? Y entonces, amigos míos, comenzó a tomar forma una conversación familiar. La han escuchado antes, quizá de sus abuelos, quizá susurrada en voz baja, cuando el mundo parece llevarse a demasiados íconos a la vez. La creencia de que las celebridades parten en grupos de 3. Es una superstición tan antigua como el mismo espectáculo, pero sus raíces se remontan a un frío día de febrero de 1959. Un día conocido para siempre como el día que murió la música. Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, 3 jóvenes músicos en la cima de sus carreras, perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. La vida está llena de momentos que no nos damos cuenta de que son finales, hasta que se convierten en recuerdos. Aquel último encuentro entre Daniel Bisoño y Paquita, la del barrio, ahora parece más que una simple conversación casual. Fue una despedida escrita por el destino mismo. Sus risas, su calidez y su legado vivirán en los corazones de quienes los amaron. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo una coincidencia o algo más? Si disfrutaron esta historia, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. Hasta la próxima, cuídense y valoren cada momento.